Era hora de dejarme ir. Sabía que Jack tenía una amante por los rumores y me había preparado para un día como este, pero nunca imaginé que justo después de firmar los papeles del divorcio me diría que hiciera las maletas el mismo día en que estaba tan sorprendido. Apenas podía hablar, pero logré calmarme y gané algo tiempo con el pretexto de que necesitaba un poco más para prepararme y finalmente llegó el día cuando mi suegra me apuró diciendo que aún no terminaste de mudarte. Date prisa y vete. Le devolví la sonrisa diciendo que me iré en una hora, no te preocupes. Estaba a punto de perseguir el camión de mudanzas y subirme un taxi con mis pertenencias restantes, pero antes de eso les entregué a Jack y su madre un sobre sellado. Regalo final que había preparado. ¿Qué es esto? Antes de que Jack pudiera armar un escándalo, le pedí al taxista que se fuera. Mi nombre es Elizabeth, 45 años. Mi hijo Michael, en su primer año de trabajo. Fue de casa y vive de forma independiente. Con mi mismo esposo Jack y su madre, conocí a Jack durante nuestro primer año de universidad, así que han pasado 27 años desde que nos conocimos después de graduarnos de una escuela secundaria en un pequeño pueblo y mudarnos a Nueva York para ir a la universidad. Me uní. Un club de cine que siempre quise unirme y ahí fue donde conocí a mi futuro esposo Jack. A diferencia de mí, Jack tenía muchos amigos y conocidos desde que viajaba desde casa, no en el corazón de la ciudad, sino rodeado de una multitud. Por alguna razón se interesó en mí. Recién llegado a City Life mostrándome alrededores y presentándome no solo a sus amigos de la universidad sino también a sus amigos de casa. Gracias a él, me hice amigo no solo en el club sino también con gente de otras universidades y eventualmente me confesó que tal vez me verías solo como una amiga Elizabeth, pero esperaba que, si te parece bien, podríamos estar sorprendidos pero atraídos por el personaje de Jack. Empezamos a salir en nuestro segundo año. El padre de Jack, que trabajaba en un banco, fue asignado para administrar una sucursal en un estado diferente. Y su mamá lo siguió dejando a Jack vivir solo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que debía haberlo visto como una oportunidad. Evitar las tareas del hogar mientras yo lo cuidaba, pero en ese entonces estaba demasiado emocionado por estar con mi ser querido como para notar que estábamos disfrutando de nuestro juego de simulación de matrimonio cuando descubrí que estaba embarazada. Llena de alegría por mi primer romance, pero serena por su gravedad. Las palabras de Jack me reconfortaron. Un poco pronto, pero casémonos, seamos una familia con nuestro hijo. Así que tomé una licencia temporal de la universidad y nos casamos. Nos preparamos para el nacimiento en la casa vacía de sus padres ya que ellos vivían en otro lugar debido a una transferencia de trabajo. Nuestro matrimonio a los 21 años se encontró. El escepticismo tanto de Jack como de mis padres me llenó de inmensa felicidad. Sin embargo, una vez que nació el bebé Jack, quien me había asegurado antes de nacer que es natural preocuparnos porque somos jóvenes, pero que él estaría allí para ayudar a criar a nuestro hijo juntos, no ayudó en absoluto, afirmando que estaba demasiado ocupado. 6 clases, además, yo estaba agotado por las tomas nocturnas. Y llorando comenzó a gritar que la casa es un desastre y las comidas son mediocres. Esto es exactamente como convertirse en la esposa negligente que usa el cuidado de los niños como excusa para evitar las tareas domésticas sobre las cuales mi madre me advirtió antes. Casarnos debido a mi falta de experiencia y eficiencia. La casa era a menudo un desastre y las cenas consistían cada vez más en guarniciones preparadas y alimentos congelados. Aunque Michael estaba sano, tenía un carácter fuerte, le costaba conciliar el sueño e incluso si lo hacía, se despertaba fácilmente ante la más mínima perturbación y luego alboroto. Las primeras horas de la mañana, sin embargo, la causa principal de la inquietud de Michael era que Jack llegaba a casa tarde en la noche haciendo mucho ruido. Jack a menudo llegaba a casa después de tomar unas copas con amigos y regresaba con alcohol y cigarrillos a pesar de que le pedí que dejara de hacerlo. Todavía. A Michael de su cuna o le tocaría la mejilla para despertarlo. Es natural que Michael comience a llorar como una mecha encendida cuando Jack hace cosas así, pero cuando Michael llora, Jack diría burlonamente que llora solo por ver la cara de su padre. Qué molestia al principio, me oponía a esos comentarios de Jack. Pero finalmente di cuenta de que no tenía sentido cada vez que Jack hablaba mal de nosotros o se reía de nosotros, simplemente levantaba a Michael en silencio y lo llevaba a otra habitación,
sin embargo, la vida comenzó a cambiar cuando Michael se volvió 3 años y Jack se graduó con éxito de la universidad y consiguió un trabajo. La empresa de construcción que esperaba. Las cosas empezaron a mejorar un poco cuando mi suegro regresó a la oficina principal y comenzamos a vivir juntos en la casa familiar a pesar de su Stern. Su apariencia con el ceño fruncido la mayor parte del tiempo era profundamente compasivo cada vez que Jack o su madre me menospreciaban. Me acosaban, inmediatamente los regañaba, además, la suerte estaba de nuestro lado cuando Michael ingresó al jardín de infantes y aunque Jack y su madre se opusieron firmemente a mi deseo. Regresar a la escuela diciendo que la educación de una madre era innecesaria en este momento y lamentando el desperdicio de las tasas de matrícula, mi padre respondió, ¿cómo es justo obligar a la querida hija de otra persona a abandonar sus estudios mientras se garantiza que solo su propio hijo se enfrente? Sin dificultades, he sido yo quien ha cubierto nuestros gastos de manutención, por lo que Jack apenas ha cumplido con sus responsabilidades como padre o esposo. Apoyó firmemente mi regreso a lo cual fue un gran apoyo para mí, especialmente porque me había alejado de mi propia familia. Sin embargo, después de nuestro matrimonio, justo cuando me gradué de la universidad con 5 años de retraso y Michael estaba a punto de comenzar la escuela primaria, mi suegro se enfermó repentinamente y falleció después de recibir la llamada de él. En mi nuevo trabajo de medio tiempo. Corrí inmediatamente. Pero no importa cuánto llamé a Jack y su madre no contestó sus teléfonos, terminamos siendo solo Michael y yo quienes llegamos a tiempo para los momentos finales del funeral cuando los familiares por parte de mi suegro los culparon. Por su ausencia, increíblemente afirmaron que no les informado que fueron más allá acusando que todo esto es culpa de la esposa, ella se coló en nuestra familia con una boda a la fuerza, causándole estrés diario con su origen rural, acumulando sus preocupaciones y exactamente como dijo mamá, dejándolo todo. El cuidado de los niños corre por mi cuenta, ella volvió a la universidad para la vida como si estuviera soltera, pasándome todos los gastos, incluidas las tasas de matrícula, ha estado viviendo una buena vida viendo cómo se desarrollaba Michael estalló, eso es todo mentiras, mamá ha estado trabajando duro desde la mañana hasta la noche y abuela, el abuelo siempre te regañó por no ayudar a mamá después de regresar del y salir todo el tiempo y papá, casi nunca estás en casa porque sales a tomar unas copas en el trabajo o no estás los fines de semana. Para sorprenderlos, pero cuando sintieron las frías miradas de los familiares a su alrededor, sorprendentemente dirigieron sus acusaciones hacia Michael diciendo no deberías decir mentiras tan grandes en despedida del abuelo. Me hace preguntarme a quién se parece si realmente es de Jack. Niño, tal vez deberíamos haberlo comprobado en ese entonces. Estaba a punto de perder los estribos cuando comenzaron a calumniarme así, pero un tío de mi suegro que dijo que era inapropiado para el funeral reprendió duramente a su hermana después de acariciarla. De Michael, agregó sarcásticamente que Michael tuvo la suerte de parecerse a su abuelo y a mí al escuchar esto. Jack y su madre se pusieron aún más rojos, pero se dieron cuenta de que las frías escaleras no eran solo de familiares sino también de los colegas bancarios de mi suegro, los jefes y compañeros de trabajo de así como los vecinos, rápidamente pasaron a un segundo plano y disminuyeron poco después de que falleciera mi suegro. Jack renunció a la importante empresa de construcción donde trabajaba y estableció su propia oficina de diseño arquitectónico, mientras que ser dueño de una oficina de diseño era el sueño de Jack. Su realización prematura surgió. Incidente del funeral en el que Jack y su madre fueron regañados por el tío que resultó ser un ejecutivo de la antigua compañía de construcción de Jack, usando sus conexiones al máximo hasta ese momento. Jack se sintió insoportablemente avergonzado al ser reprendido frente a sus antiguos jefes y compañeros. Los trabajadores que estaban presentes en él ingreso eran escasos y entre las tareas del hogar y el cuidado de los niños me apretujaba para los exámenes de certificación con el objetivo de conseguir trabajos mejor remunerados. Michael ayudaba con las tareas del hogar los días que no estaba en clases particulares o en actividades del club, incluso mi madre y mi suegra. ¡Qué una! Amaba los grandes almacenes Torres y las excursiones de un día con amigos. Comencé a ayudar con las tareas del hogar mientras yo estaba en el trabajo a través del esfuerzo familiar colectivo.
El estudio de arquitectura de Jack comenzó a ganar reputación por sus diseños elegantes y excelentes, lo que generó un flujo constante de pedidos que él inicialmente realizó con la ayuda de los estudiantes de posgrado de su alma mater y de conocidos de sus días de construcción. Creció hasta el punto en que fue necesario contratar más empleados y ampliar aún más la oficina, que ahora era demasiado pequeña, lo que llevó a la decisión de demoler la casa familiar y reconstruirla. Una oficina combinada y dúplex. Jack estaba entusiasmado y dijo que diseñar para los clientes significa que no puedo utilizar plenamente mis ideas, pero con nuestra casa puedo hacer lo que quiera. La casa recién terminada era realmente espléndida y su apariencia digna de Instagram parece atraer nuevos clientes, pero albergaba una preocupación significativa: el monto de la había excedido con creces nuestras estimaciones iniciales, aunque no tuvimos que pagar por el terreno desde que reconstruimos la propiedad familiar original. El pago inicial fue mucho menor de lo que había anticipado desde nuestro matrimonio. Había estado ahorrando diligentemente mis depósitos, junto con los fondos de jubilación y el seguro de vida que mi suegro dejó atrás, que podrían usarse si fuera necesario. Sin embargo, cuando me di cuenta de que Jack y su madre ya habían gastado la herencia de mi suegro y una cantidad significativa de los ahorros también se habían agotado con la excusa de que cuando los pagos de los clientes se retrasaban teníamos que cubrirlos o era necesario para negocio repentino, arreglos de capital, ya que no podía utilizar un préstamo conjunto debido a mi trabajo a tiempo parcial y teníamos que confiar en el préstamo de Jack Soul, sentí que no podía protestar mucho y no tuve más remedio que cumplir en silencio. Pero un día, más de 10 años después, mientras seguíamos pagando el préstamo hipotecario, nuestros ingresos combinados, Jack llegó a casa inusualmente temprano y comenzó una seria conversación conmigo mientras me preguntaba qué pasaba con mi suegra sentada al lado de Jack frente a mí, y Jack soltó: Michael es independiente ahora y quiero ser libre. Pensé en este matrimonio como un error de juventud, pero me quedé para cumplir mi mis. Como padre es hora de que me dejes ir. Presentándome un documento de divorcio. De repente, sorprendida y sin palabras, mi suegra luego, entre lágrimas, me agarró la mano diciendo que Jack había encontrado a alguien a quien realmente ama. Su vida ha sido un sacrificio para ti y para Michael. Así que es hora de que te a un lado. Aparté mi mano en estado de shock, pero sin darme cuenta, ella continuó suplicando entre lágrimas y al ver esto, Jack comenzó a llorar diciendo que mamá, entendía mis luchas y la tristeza al presenciarlos a los dos así realmente me estremeció. Bone, al momento siguiente sonreí y dije: está bien, sí, así. ¿Cómo me haré a un lado? Acepté firmar los papeles del divorcio, pero pedí algo de tiempo para prepararme para mudarme y otros arreglos. Al principio me mostré reacio cuando exageré mi situación diciendo que entendía. Tienes tus circunstancias, pero esto también es repentino para mí. Necesito descubrir dónde vivir y cómo manejar mi vida. Si insistes en prisa, es posible que tenga que pedir ajustes financieros o consultar a un abogado. Ellos aceptaron apresuradamente y dijeron: claro, estamos. Esperaré hasta que estés listo, tal como pensé. CHCK y su madre son tan tacaños que ni siquiera gastarían un centavo para que firmaran los papeles del divorcio. Deben haber desconfiado de que yo apresurara la mudanza. Consultara a un abogado para Alamin o división de propiedad por temor a que se me ocurrieran demandas adicionales. Con ese periodo de gracia asegurado, comencé a prepararme para el día de la mudanza. Desde el día siguiente en adelante, un mes y luego pasaron 2 y, aunque Jack y su madre inicialmente parecían relajados, pronto mostraron signos irritación que ignoré con una actitud indiferente y luego, un domingo, 3 meses después de haber recibido los papeles del divorcio, Jack corrió hacia la puerta cuando el intercomunicador sonó repetidamente temprano en la mañana y vio entrar en silencio a una mujer joven. Jack se sentó frente a mí y dijo con una mala marca: eres mujer desvergonzada que se divorció pero todavía está en cuclillas aquí, deja de aferrarte y múdate ya. Mi suegra también con una sonrisa desagradable similar dijo: que no te has mudado todavía, date prisa y vete. Supongo que ya era hora. Con ese pensamiento miré el reloj de la pared y dije que me iré en una. No te preocupes, terminé el café restante y saqué mi teléfono inteligente después de confiar las pertenencias restantes a los encargados de la mudanza que había organizado con anticipación. Jack, un sobre que decía aquí:
te dejaré esto. Miré de reojo a Jack mientras lo abría con una mirada perpleja. Me subí a un taxi y seguí al. Cuando el taxi lo alcanzó en el apartamento amueblado a corto plazo. Me estaba mudando a mi teléfono, estaba inundado de llamadas de Jack y su madre, una tras otra, por supuesto, mi teléfono estaba en silencio, así que los ignoré por completo, luego saqué otro teléfono, llamé a Michael, quien rápidamente vino a ayudar y juntos rápidamente. El problema. Cajas traídas por la empresa de mudanzas, ya que solo había llevado libros de ropa y artículos de trabajo de la casa familiar. No nos molestamos en desempacar nada que no fuera necesario de inmediato. ¿Realmente no querías llevarte ningún mueble o electrodoméstico? ¿No compraste, la mayoría de ellos? Michael preguntó algo incrédulo. Sentí que todo de esa casa estaba lleno de recuerdos desagradables con Jack y su madre y no podía soportar usar nada de eso, además nada de eso era de mi gusto de todos modos, así que no tenía ningún apego para ellos. El interior minimalista centrado en la funcionalidad de este lugar me pareció mucho más reconfortante y les. Que Michael se rió, sí, eso tiene sentido. Todas esas mesas ornamentadas y estantes decorativos, la casa estaba llena de muebles sin vida y los electrodomésticos se trataban de tener el top model sin importar si eran fáciles de usar o tenían el tamaño correcto. Después de que terminamos de desempacar rápidamente fuimos a una tienda de fideos cercana. Una cena rápida. Cuando Michael se iba, dijo, tengo que levantarme temprano mañana, pero llámame si necesitas algo, y volvió a su casa. Apartamento. Al día siguiente, mientras iba al trabajo, noté que mi teléfono inteligente estaba abrumado con mensajes no leídos y llamadas perdidas. Las llamadas perdidas parecían ser las mismas. Deben estar realmente en pánico después de mi trabajo del día y salir de la empresa por la entrada de empleados. Fue detenido por Jack y su madre, quienes parecían increíblemente agitados. Su apariencia había cambiado tanto de la noche a la mañana, con círculos oscuros bajo los ojos y cabello despeinado, que no pude evitar preguntarme cómo pudo suceder esto en solo un día. ¿Por qué no? Contestando el teléfono, tengo algo importante que preguntarte, dijo su madre en estado de excitación arrojándome un documento arrugado que debía ser el contenido de la última carta que le había entregado a Jack sin necesidad de mirar más de cerca. Tenía una buena idea de su contenido cuando dije entonces era él. De inicio de ejecución hipotecaria. Después de todo, los rostros de Jack y su madre se pusieron rojos y comenzaron a gritar. ¿Sabías sobre esto? ¿No explicaste lo que esto significa? Verlos despotricar fue interiormente divertido, pero las escaleras de los transeúntes en la entrada de empleados fueron un poco preocupantes mientras me preguntaba qué hacer. Michael vino corriendo. Justo cuando pensé que tú también aparecerías así descaradamente. Cuando le di una mirada inquisitiva, los miró con desdén y dijo. Me enteré ayer por mamá, así que me tomé la tarde libre pensando que podría llegar a esto. Fui a revisar la casa pero no estabas allí, así que supuse que podrías venir aquí. En momento me conmovió lo ingenioso y compasivo que es. Mi hijo había crecido, pero Jack y su madre estaban haciendo un escándalo, sintiéndose excluidos. Michael luego dejó escapar un gran suspiro y espetó: en serio, cállate, si quieres hablar cambiaremos la configuración y te escucharé, así que cierra esa boca vergonzosa por ahora. Jack parecía a punto replicar, pero se quedó en silencio cuando Michael, ahora más alto y físicamente imponente, se paró en silencio frente a él. Su madre también permaneció en silencio. Michael luego los llevó a la calle principal y paró un taxi. Nos subimos a los cuatro y él dirigió la dirección. El conductor se detuvo frente a una casa en zona residencial tranquila. Jack no pareció reconocer la casa, pero la tez de su madre se desvaneció al darse cuenta de quién era la casa. Los ignoró. Michael tocó el timbre y pronto apareció un anciano que finalmente lo vio. Me di cuenta de quién era la casa del tío. Mucho tiempo sin vernos. Jack dijo. El rostro. Jack y el de su madre palidecieron. El tío en cuestión era, por supuesto, el hombre que había regañado a Jack y a su madre en el funeral de mi suegro. Mi suegro. El hermano de la pensó que tendría que ver tu cara otra vez mientras todavía esté vivo. Tengo otra queja que abordar con mi hermano. El más allá, dijo con una risa fría, pero nos instó a entrar a la sala de estar.
Los invitados a entrar era confortablemente cálido y tenía aire acondicionado, pero Jack y su madre estaban sentados, sudorosos y con el rostro pálido, frente al tío que se había sentado cómodamente en el sofá. Jack le explicó con nerviosismo. Tarde a informarte, tío, pero nos hemos divorciado. Elizabeth dejó el casa y ayer, al salir, me entregó esta carta presentando el sobre que su madre había agarrado al recibir el sobre marcado como del Departamento de Bienes Raíces de los Tribunales Regionales. El tío rápidamente hojeó su contenido y, mirando a Jack directamente a los ojos, preguntó. Solo una palabra, entonces, ¿qué pasa? Jack parecía no saber qué decir, pero de repente su madre, que había estado mirando hacia abajo hasta entonces, miró al tío y exclamó, ¿no ves de qué se trata esto? Es una ejecución hipotecaria, es absurdo que nuestra casa esté siendo puesta en subasta, esta mujer debe haber recurrido a táctica clandestina por despecho de que la dejaran señalándome mientras gritaba que sí. Lo que había causado su pánico fue el aviso de inicio de ejecución hipotecaria que le había entregado a Jack el día antes de que llegara la carta el día antes de salir de casa, pero a pesar de estar colocado en la bandeja designada. El correo en el estante de la sala, ni Jack ni su madre se habían molestado en mirarlo, así que simplemente se los entregué nuevamente mientras les explicaba esto. Su madre se agitó aún más repitiendo. Cuando llegó no importa, pero ¿por qué pondrían nuestra casa en subasta? Es absurdo. Decidí explicarle la situación lenta y claramente para su madre pudiera entender que el préstamo para construir la casa estaba a nombre de Jack y que los pagos del préstamo se suponían. Sin embargo, a medida que la carrera de Jack como arquitecto prometedor ganó la atención de los medios y la carga de trabajo de su oficina aumentó, sus gastos personales también se dispararon bajo él. De trabajar duro, jugar duro, todo es para los clientes, así que no puedo recortar el entretenimiento. Gastos. Él decía que esto a menudo dejaba su cuenta vacía antes de la fecha de pago del préstamo de mala gana. Terminé depositando casi todo el dinero que ganaba con mi trabajo temporal en la cuenta de Jack cada mes. Cubrir la hipoteca y evitar el incumplimiento. A pesar de haberle agradecido a Jack que nuestro hogar las finanzas estaban en déficit y había que hacer algo, Jack se negó a escuchar argumentando, ¿no es solo porque eres malo administrando? Si estamos en déficit debido a tu falta de esfuerzo, deberías trabajar más horas para compensarlo. Sin final a la vista le rogué a mi empleador que me dejara trabajar a tiempo completo para de alguna manera administrar la hipoteca y las facturas de servicios públicos sin caer en AR. Al verme luchar un día, mi hijo Michael le preguntó a mamá, ¿no estás cansado de tratar con papá así? ¿No quieres divorciarte de él? ¿Empezar tu vida de nuevo? Sorprendido por la repentina revelación, Michael, que había estado en silencio hasta entonces, comenzó a compartir que había estado al tanto de la infidelidad de Jack desde la escuela secundaria. Comenzó a reunir pruebas con bastante facilidad después de darse cuenta de los asuntos de Jack. Por casualidad y observándolo con ese tipo ojos hasta la universidad, pensó que era mejor mantenerlo oculto. Si yo, su madre, todavía amaba a su padre Jack, me parecía mejor si no hablaba. Sin embargo, cuando trabajaba en Jack's la firma Arjurel durante las vacaciones de verano y otras largas vacaciones, se dio cuenta de que el trabajo de la oficina esencialmente recaía sobre empleados con Jack, el director, que apenas mostraba su rostro. El respeto de Michael por Jack como padre y como profesional de la arquitectura desapareció por completo. Además, al verme a mí, su madre escatimando siquiera una sola pieza nueva de maquillaje o ropa para mantener a la familia a flote mientras Jack entretenía frívolamente a las mujeres. A su abuela, que no castigaba ese comportamiento y vivía una vida de pseudo-celebridad. La fama de su hijo le disgustó profundamente. Al ver la ira temblorosa de Michael, me hizo sentir como si me hubieran sacudido para despertarme con fuerza. Habría estado albergando resentimiento hacia Jack y su madre en mi corazón, pero no habría tomado medida posiblemente por parte de Cordis, no solo por el bien de Michael, así que declaré que planeo permanecer en el matrimonio hasta que Michael me gradué de la universidad y conseguí un trabajo, pero comenzaría a prepararme para el divorcio por mi cuenta. Hasta entonces, al escuchar esto, el rostro de Michael se llenó de una sonrisa que decía: siempre he estado de tu lado, mamá. Desde ese día en nuestra operación para ordenar a Jack y su madre de nuestra comenzó mi vida. Había estado recibiendo ofertas de la empresa donde trabajaba como temporal para convertirme en un empleado de tiempo completo para utilizar más mis calificaciones en ese momento. Me negué porque no podía
que no a las horas extras haciendo malabares entre el trabajo temporal y el manejo de la contabilidad. Tareas en la oficina de Jack por las tardes y los fines de semana, pero decidir dejar a Jack significó que conseguir un trabajo de tiempo completo fue crucial durante este momento difícil. Decidí trabajar como empleado de tiempo completo. Al mismo tiempo manejar las tareas en la oficina de Jack. Michael comprendió la situación y me ayudó. Tanto como pudo con las tareas domésticas y los trabajos ocasionales de oficina en esa época. Escuché de un empleado que Jack estaba enamorado de una mujer joven que trabajaba en una entidad no bancaria afiliada al banco con el que descuida completamente su trabajo. Parece que los empleados realmente no quería contarme esos asuntos a mí, su esposa, pero a pesar de los proyectos solicitados específicamente para Jack, esencialmente les descargó todo el trabajo y cada vez que esos edificios o tiendas ganaban una buena reputación, Jack actuaba como si todo fuera obra suya, al parecer. Realmente se les acabado la paciencia con él al escuchar esto. Michael y yo contratamos una agencia de detectives para saber más y resultó que Jack estaba excepcionalmente enamorado de una Sofía de 24 años de edad, a la que había estado gastando generosamente en bolsos y joyas de alta gama. Vacaciones y comidas en restaurantes famosos solo para mimarla, darme. De por qué no quedaba dinero para los gastos del hogar tenía sentido, pero como estaba cubriendo el déficit, incluidos los pagos del préstamo, en realidad significaba que estaba financiando indirectamente la indulgencia de Sofía con mi propio dinero después de haber decidido esto. Dejó firmemente de cubrir las brechas financieras el mes después de recibir el informe, naturalmente. Generó avisos y demandas de pago del banco dirigidos a Jack, pero dado que Jack casi nunca regresaba a casa, era poco probable que notara estas notificaciones dejadas en la sala de estar después de que transcurriera ese periodo. Llegó una carta de demanda formal recibida por su madre, que estaba en casa un día laborable. Ella la miró. Aparentemente la descartó como un tipo de estafa y cuando me di cuenta de que la habían tirado a la basura en ese momento pensé que sí. Fue prudente preguntarle gentilmente a su madre sobre el macho certificado, pero por alguna razón se volvió loca acusándome de husmear en la basura, hurgar en la basura, qué vergonzoso, típico de mujer que atrapó a Jack con una boda a la fuerza, atacó, esa fue la última. La paja para mí y de ahí en adelante decidí ignorar todos y cada uno de los avisos que llegaban, sin embargo, como no quería que nuestra casa fuera descubierta en peligro de subasta, seguí pagando los servicios públicos y demás, que ni Jack ni su madre se dieron cuenta de que nuestro terrible estado financiero continuaba felizmente. Sus estilos de vida relajados, luego Jack le presentó a Sofía a su madre como su nueva compañera. Encantado por la joven y hermosa Sofía, quien la prodigó con cumplidos, su madre quedó tan enamorada como Jack, instándolo a divorciarse de y echarme lo antes posible. Inmediatamente después de eso, Jack me empujó los papeles del divorcio exigiendo que me fuera, pero quería quedarme hasta que llegara el aviso de inicio de la subasta del tribunal como mi acto final. Para lograrlo, puse excusas para alargar la salida de nuestra casa el mayor tiempo posible mientras le explicaba esto. Calma a Jack. Y su madre se puso pálida y sin palabras, pero cuando terminé, Jack preguntó con voz débil, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? Entonces les expliqué a Jack y a su madre que sus opciones ahora eran vender la casa a través de una empresa de bienes raíces antes de la fecha. La subasta o para encontrar un pariente dispuesto a comprarlo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, el tío que había estado escuchando en silencio intervino solo para dejar claro que no hay una sola persona entre nuestros parientes dispuesta a hacer un esfuerzo por usted también, fue una pérdida de tiempo incluso pedirlo. Organicé esta reunión. Cortar oficialmente tus lazos con Elizabeth y hacer esa declaración. Sorprendido, Jack y su madre intentaron aferrarse al tío para pedir ayuda, pero él los despidió fríamente diciendo que ya habías hecho tu cama. Ahora acuéstate. En lugar de agitarte ahora, simplemente observa en silencio cómo tu preciosa casa pasa a manos de otra persona, mi hermano probablemente esté cuidando desde el otro lado y luego rápidamente los echó de la casa. Parece que buscaron ayuda de los familiares amigos de la madre y conocidos, pero su mala reputación se había extendido mucho más de lo que creían y nadie estaba dispuesto a ayudarlos. Además, el rumor de la subasta se difundió rápidamente y los empleados por el futuro
Comenzaron a dimitir uno tras otro, abrumados por los crecientes pagos y encontrándose en una situación desesperada. Jack me llamó rogándome, por favor vuelve, si no, ¿puedes prestarme algo de dinero? Te presto, pero hay dinero que me debes. Pronto presentaré una solicitud de división de propiedad y Alamon, así que por favor comunícate. Través de un abogado de ahora en adelante. Y también presentaré una solicitud de Alamon contra el momento en que esa mujer me deje ir. Conocía a Jack. Tenía una amante por los rumores y me había preparado para un día como este, pero nunca imaginé que justo después de firmar los papeles del divorcio me dijo: hiciera las maletas ese mismo día. Estaba tan en shock que apenas podía hablar, pero logré calmarme. Me deprimí y compré algo de tiempo con el pretexto de que necesitaba un poco más para prepararme y luego finalmente llegó el día cuando mi suegra me apuró diciendo que no terminaste de mudarte todavía, apúrate y vete. Le devolví sonrisa y dije, me iré en una hora, no te preocupes. Estaba a punto de perseguir el camión de mudanzas y subirme a un taxi con mis pertenencias restantes, pero antes de eso les entregué a Jack y a su madre un sobresellado, un regalo final que había preparado. ¿Qué es esto? Antes de que Jack armara un escándalo, le pedí al taxista que me llevara. Mi nombre es Elizabeth, tengo 45 años. Mi hijo Michael, en su primer año de trabajo, se fue de casa y vive de forma independiente. Yo he estado viviendo con mi esposo Jack, de la misma edad, y su madre. Conocí a Jack durante nuestro primer año de... Así que han pasado 27 años desde que nos conocimos después de graduarnos de una escuela secundaria en un pueblo pequeño y mudarnos a Nueva York para ir a la universidad. Me uní a un club de cine al que siempre había querido unirme y ahí es donde conocí a mi futuro esposo Jack, a diferencia de mí. Tenía muchos amigos y conocidos que viajaban desde casa, no en el corazón de la ciudad, sino rodeado de una multitud. Por alguna razón se interesó en mí, un recién llegado a City Life, mostrándome los alrededores y presentándome. Solo con sus amigos de la universidad, pero también con sus amigos de casa. Gracias a él me hice. No solo en el club sino también con gente de otras universidades y eventualmente me confesó que podrías verme solo como una amiga Elizabeth, pero esperaba que si está bien para ti, podríamos estar más que eso sorprendidos pero atraídos por el personaje de Jack. Empezamos a salir en nuestro segundo año. El padre de Jack, que trabajaba un banco, fue asignado para administrar una sucursal en un estado diferente y su madre lo siguió, dejando a Jack vivir solo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que él debía haberlo visto como una oportunidad para evitar las tareas del hogar mientras yo lo cuidaba, pero en aquel entonces estaba demasiado entusiasmada por estar con mí. Querido como para darme cuenta y luego estábamos disfrutando de nuestro juego de matrimonio simulado cuando descubrí que estaba embarazada. Estoy muy feliz por mi primer romance pero serena por su gravedad. Las palabras de Jack me reconfortaron. Es un poco temprano pero casémonos, seamos una familia con nuestro hijo, así que tomé una licencia temporal de la... Y nos casamos, nos preparamos para el nacimiento. En la casa vacía de sus padres ya que vivían en otro lugar debido a una transferencia de trabajo, nuestro matrimonio a los 21 años fue recibido con escepticismo por parte de Jack y mis padres me llenaron de inmensa felicidad. Sin embargo, una vez que nació el bebé, Jack me había asegurado antes de nacer que es natural preocuparnos porque somos jóvenes, pero que él estuviera allí para ayudar a criar a nuestro hijo juntos no ayudó en absoluto, alegando que estaba demasiado ocupado con seminarios y clases. Además, yo estaba agotado por las tomas nocturnas y llorando, comenzó a gritar, la casa es una desorden y comidas son a medias. Esto es exactamente como convertirse en la esposa negligente que usa el cuidado de los niños como excusa para evitar las tareas domésticas sobre las que mi madre me advirtió antes de casarnos. De hecho, debido a mi falta de experiencia y eficiencia, la casa era a menudo el desorden y las cenas cada vez más en guarniciones preparadas y alimentos congelados. Aunque Michael estaba sano, tenía un carácter fuerte, le costaba conciliar el sueño e incluso si lo hacía, se despertaba fácilmente ante la más mínima perturbación y luego se quejaba hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, por la mañana, la causa principal de la inquietud de Michael fue: Jack llegaba a casa tarde en la noche haciendo mucho ruido.
Jack a menudo regresaba a casa después de tomar unas copas con amigos y regresaba con alcohol y cigarrillos, a pesar de que le pedí que parara, todavía contestaba. Michael de su cuna o toque su mejilla para despertarlo, es natural que Michael comience a llorar como mecha encendida cuando Jack hace cosas así, pero cuando Michael llora, Jack diría burlonamente que llora solo por ver la cara de su padre, lo que significa. Al principio me pregunto si realmente es mi hijo o chasquea la lengua con molestia. Yo respondía a esos comentarios de Jack, pero finalmente me di cuenta de que era inútil. Vez que Jack hablaba mal de nosotros o se reía de nosotros, simplemente levantaba a Michael en silencio y lo llevaba a otra habitación. Sin embargo, la vida empezó a cambiar cuando Michael cumplió 3 años y Jack se graduó con éxito de la universidad y consiguió un trabajo en la empresa de construcción que había esperado. Las empezaron a mejorar un poco cuando mi suegro regresó a la oficina principal y nos comenzamos a vivir juntos en la casa familiar a pesar de su apariencia severa con el ceño fruncido la mayor parte del tiempo era profundamente compasivo cada vez que Jack o su madre me menospreciaban o me acosaban, inmediatamente los regañaba, además, estaba de nuestro lado cuando Michael entró al jardín de infantes y a pesar de que Jack y su madre Str se opusieron firmemente a mi deseo de regresar a la escuela diciendo que la educación de una madre era innecesaria en este momento y lamentando el desperdicio de las tasas de matrícula, mi suegro respondió, como es justo. A la querida hija de otra persona a terminar sus estudios mientras se asegura de que solo su propio hijo enfrente ninguna dificultad. Yo he sido quien cubre nuestros gastos de manutención, por lo que Jack apenas ha cumplido con sus responsabilidades como padre o esposo. Apoyó firmemente mi regreso a la educación, lo cual fue un apoyo para mí. Especialmente porque me había distanciado de mi propia familia después de nuestro matrimonio, sin embargo, justo cuando me gradué de la universidad con 5 años de retraso y Michael estaba a punto de comenzar la escuela primaria, mi suegro enfermó repentinamente y falleció después de que lo llevaron de urgencia al hospital para recibirla. Llamada desde el hospital en mi nuevo trabajo a tiempo parcial. Corrí inmediatamente, pero no importa cuánto llamé a Jack y su madre no contestó sus teléfonos, terminamos siendo solo Michael y yo quienes llegamos a tiempo para los momentos finales. En el funeral, cuando los familiares por parte de mi suegro los culparon por su ausencia, increíblemente. Vídeos.